Hola trader, ¿cómo están? Los saluda Taurus de ATLT en este día que está próximo a recibir la Navidad. Y bueno traders, pues antes de comenzar este video hablando un poquito sobre el rally navideño, quiero desearles felices fiestas, que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, que estén en donde ustedes quieran estar y con las personas que ustedes quieran compartir. Les mandamos un fuerte abrazo de toda la familia y todas las personas que forman parte de ATLT y esperando que el próximo año sea el mejor de toda su vida. Pero de momento, vámonos por el principio. Felices fiestas, feliz Navidad y ya estaremos felicitándonos también por el nuevo año. Entonces, bueno, con toda la buena vibra, traders, que sea una realmente feliz Navidad. Bueno, ahora vamos a pasar al tema del famoso rally navideño. Sí, es un tema que viene ahora sí que a la superficie cada vez que se aproxima el fin de año. Y bueno, vamos a hablar un poquito desde la estadística de este tema hasta los argumentos que sostienen todo este tema de los rallies navideños, ¿no? Y vamos a finalizar analizando los gráficos para ver qué tan probable, desde la perspectiva del análisis del precio, pues es probable que se dé un rally navideño. Entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente sostiene el argumento de un rally navideño, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros podemos llegar a hablar de que se puede dar un rally navideño, que ya viene el rally navideño? O sea, ¿cuáles son los argumentos que sostienen esta afirmación? Entonces, para ello, pues primero vamos a poner aquí en nuestro pizarrón, pues cuáles serían, vamos a ponerlo de color blanco para que se vea así como en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen pues el decir o el comentar sobre que puede haber o no puede haber un rally navideño, ¿no? Pues el primer argumento que sostiene esta afirmación, traders, pues definitivamente es que hay un incremento, vamos a ponerlo así con flechitas, hay un incremento en el consumo, ¿sí? Hay un incremento en el consumo, es decir, todos nosotros, y yo creo que no será la excepción, este es uno de los meses, si no es que es el mes en el que más gastamos, ¿no? Que los regalos, que la cena, que la nueva televisión, que el nuevo estéreo, que el nuevo home theater, que el nuevo Xbox, en fin, el nuevo reloj. O sea, mucha gente recibe lo que se llaman aguinaldos, ¿no? O bonos anuales. En algunos otros lados les llaman bonos anuales, en otros lados les llaman aguinaldos, ¿sí? Que es como que una compensación más un ahorro que se les entrega a todos los empleados al final del año, pues para cerrar el mismo, ¿no? Entonces, todo esto incrementa definitivamente, incentiva a más consumo por parte de la gente, por parte del ciudadano normal, ¿sí? Incrementa a un consumo mucho más agresivo que normalmente en los otros 11 meses del año. Entonces, la gente gasta más y obviamente que empieza a moverse la economía, empiezan a moverse todas las empresas. ¿Qué pasa con las empresas? Entonces vamos a poner aquí, se eleva el consumo, vamos a poner otro elemento que sería pues obviamente que la gente pues gasta más, vamos a ponerlo así, la gente gasta más en el año. Obviamente puede haber excepciones, ¿no? Pero estamos hablando de lo promedio, de lo general. Entonces, primer argumento, un incremento en el consumo. Obviamente la gente gasta más que en todo el año. Y obviamente, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el resultado que empieza a notarse con esto? Pues obviamente, empresas, ¿sí? Las empresas, las compañías, las empresas generan más ventas. Generan más ventas a raíz de pues un incremento en el consumo por parte de la población. Esto obviamente, ¿cómo repercute? Pues evidentemente en
que todas estas empresas reporten, ¿sí? Reporten mayores utilidades. Lo estamos haciendo así paso a paso para que se entienda, ¿no? Mayores utilidades a raíz pues del incremento de consumo por parte de la población. Esto se refleja en un incremento sustancial de las ventas y obviamente todo esto beneficia a las compañías como tal, ¿no? Ahora, si nosotros como un gestor de cartera, ¿sí? Un gestor de portafolios, nosotros observamos que en este periodo del año suele haber estos ingredientes o estos argumentos que pueden sustentar un rally navideño. Evidentemente que los gestores de portafolio, los gestores de carteras de inversión, pues ¿qué es lo que intentan? Ellos intentan evidentemente pues adquirir, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así como un gestor que tiene pues un portafolio de inversión, ¿qué es lo que va a tratar de hacer, traders? O sea, usemos un poquito la lógica, y la idea de este video es entender todo esto de una manera amigable, ¿no? Desde la perspectiva de los home traders, que somos todos nosotros, entender por qué siempre pasa este fenómeno y qué podemos aprender de ello. Entonces, al aproximarse el cierre de año, pues ¿qué pasa con los gestores de portafolio, los gestores de inversión? Evidentemente incrementan, vamos a ponerle aquí, incrementan las compras de activos, ¿sí? Incrementan las compras de activos de estas empresas, ¿no? De todas estas empresas que están empezando a reportar excelentes utilidades, están empezando a incrementar sus ventas, y evidentemente, como viene el cierre de año, pues todos estos gestores de portafolios tratan de adquirir acciones obviamente bajo un análisis pues seguramente muy estricto, ¿sí? Tratan de seleccionar a las empresas que están reportando los mejores movimientos, los mejores números, y evidentemente tratan de adquirir activos correspondientes a todas estas empresas de cara al cierre del año, ¿no? Previendo que todas estas empresas, al cerrar con buenos números, evidentemente para el 2023 pues estarán reportando mejores números. Entonces, todos estos argumentos son los que sustentan ese dicho de que viene un rally navideño a final de año, ¿sí? Ahora, todo esto, bueno, lo dejamos aquí, importante tenerlo muy en cuenta, traders, porque cuáles son los argumentos que cada año están sosteniendo estas afirmaciones. O sea, no es que nada más se diga que porque cierre de año ya mágicamente va a haber un rally navideño. Todos estos argumentos, puede ser que existan algunos otros, pero estamos hablando de una manera muy general para que nos podamos entender, ¿no? Entonces, estos argumentos son los que sostienen estos dichos. Ahora, vamos a borrar todo esto y vamos a ver algunos puntos, ¿no? Vamos a ver algunos puntos, como por ejemplo que, pues obviamente, estos patrones de conducta, ¿sí? Estos patrones de conducta son estacionales, ¿sí? Son estacionales, o sea que hacen referencia a una época del año, una época en específico del año, así como pueden ser otros meses del año. Este hace una referencia evidentemente a la parte de diciembre, ¿sí? Entonces, al ser una situación estacional, pues intervienen diferentes elementos para poderla concretar o no. Entonces, primer punto, que es algo estacional. Creo que ese punto es claro. No hay mucho que decir al respecto de que es algo estacional. Ahora, ¿cuáles son los puntos que habría que tomar en cuenta y que todos hemos sido testigos a través de los últimos meses de lo que ha estado pasando en la economía norteamericana? Hemos estado viendo pues unos incrementos constantes. ¿En qué? En las tasas de interés, ¿no? En las tasas de interés.
Y obviamente que hemos estado siendo testigos fieles, todos nosotros hemos sido testigos fieles porque todas las mañanas cuando viene el calendario fundamental, pues notamos esto, ¿no? Hemos visto cómo el mercado se mueve cuando se publican las tasas de interés y evidentemente cuando se publica pues lo que es la inflación, ¿no? Cuando se publica el dato de la inflación, que hemos visto que es una inflación que cada vez es más alta, estos elementos evidentemente están siendo más relevantes, ¿sí? Más estelares en el tema general del año. Entonces, evidentemente, al rally navideño ser un patrón estacional, hay que poder notar que viene influenciado y viene un poquito manoseado por el tema de los constantes incrementos de las tasas a raíz de la gran inflación que se está reportando en muchos países, específicamente y más importante pues en los Estados Unidos. Hemos visto esos grandes incrementos de inflación y como resultado por los incrementos en las tasas de interés. Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos. Ya vimos los argumentos, ahora estamos viendo los puntos que hay que entender para ver qué tanto puede ser posible ese famoso rally navideño. Entonces, todo esto del incremento de las tasas, la alta inflación que hemos estado observando, pues evidentemente ha creado pues una menor o un menor atractivo, ¿sí? Vamos a determinarlo así, un menor atractivo por el mundo de lo que se llama el mercado de capitales o el mercado accionario, ¿no? Vamos a ponerlo así como acciones. Sí, ha sido mucho menos atractivo, no ha sido el menos atractivo, pero sí, si lo vemos de una manera global, ha sido un aspecto que ha hecho menos atractivo el mercado de capitales, ¿no? Entonces, eso evidentemente a la final viene a impactar en el cierre del año y por lo tanto en el famoso rally navideño. Entonces, estos 3 puntos sí los quería comentar con ustedes, traders, para que veamos pues cuáles serían los elementos que podrían echar a perder ese posible patrón de comportamiento estacional que es el famoso rally navideño. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver qué pasa con la estadística sobre este tema del rally navideño, ¿no? Ya para pasar entonces al análisis del precio y poder determinar pues qué tanto puede haber ese famoso rally, aunque ya a estas alturas obviamente también es una realidad que ya debería de estar pues en desarrollo, ¿no? Se habla que son 4 semanas de rally navideño y pues hasta el momento estamos ya prácticamente cerca de la Nochebuena y no hemos visto ese famoso rally navideño. Entonces podría ser que por el tema que estamos hablando, los puntos que acabamos de tocar, pueda ser el caso de que se recorra ese rally navideño, ¿no? Que a lo mejor abarque parte de enero. ¿Y qué tan posible puede ser eso? Eso lo vamos a ver a continuación cuando analicemos algunos gráficos para ver qué tan posible o qué tan cercano podría estar ese potencial rally navideño. Entonces, ya vimos cuáles son los argumentos que sustentan ese dicho de rally navideño. Ya revisamos algunos puntos que pueden influir en que no se lleve a cabo ese rally navideño. Y bueno, nada más antes de pasar al análisis del precio, sí me gustaría tocar algunos puntos estadísticos muy sencillos. Aquí está, estadísticos sobre lo que es los últimos 20 años, ¿no? Entonces se dice que en los últimos 20 años, ¿qué ha pasado con el SP500 en los últimos 20 años? Se habla de que de estos 20 años, 6 años, obviamente intercalados, 6 años ha cerrado negativo. ¿Sí? En 6 años de esos 20 años ha cerrado negativo. Y los 14 años restantes ha cerrado en positivo. Es decir, un 70% de las veces en los últimos 20 años ha cerrado positivo y un 30% ha cerrado negativo. Si nos vamos a las estadísticas de los últimos 20 años, evidentemente que la estadística de que cerrara con un famoso rally navideño son más altas, pero evidentemente eso es simplemente estadística. La realidad
puede ser muy diferente, y en los puntos que acabamos de tocar hace unos momentos, pues evidentemente eso es muy pesado para que esto pueda concretarse en un momento dado, el famoso rally navideño, ¿no? Entonces, ahorita al momento tenemos una caída aproximada del 7% en el SP500, y esto ya nos da pues esa premonición de que el famoso rally navideño parece ser que no va a llegar. Pero todo puede pasar, y lo vamos a ver en unos momentos más con el análisis de algunos gráficos para ver qué tan posible puede ser ese famoso rally navideño. Pero de entrada, en el mes de diciembre el SP500 lleva aproximadamente una caída del 7%. Ahora sí que es como en el boxeo, ya estamos casi en el octavo round y vemos que el boxeador, el SP500, no le vemos cómo pueda darle la vuelta al encuentro, pero todo es posible, no lo podemos echar en saco roto. Y desde mi punto de vista, una opinión muy personal es que si este rally se llega a dar, no va a ser en diciembre, o sea, va a ser en parte de enero. Y por el tema del COVID y todo esto que hemos visto muy anómalo, incluso el mismo mundial, ¿no? Un mundial atípico en una época totalmente extraña, prácticamente solapado con la Navidad, en fin, cosas muy raras que hemos estado viviendo en los últimos años. Creo yo, desde una opinión muy personal, que si se da el rally navideño, evidentemente lo estaremos viendo pues por ahí de la primera quincena de enero. Si acaso se da, lo estaremos viendo por estas fechas. Es una opinión personal. Todo lo que hemos hablado anteriormente no son opiniones personales, son datos tangibles, la realidad, estadísticas. Ustedes las pueden corroborar si se ponen a investigar un poco, podrán corroborar estas estadísticas que les estoy dando. Entonces, una vez dicho esto, pues vamos a lo que nos atañe, que es lo que nosotros normalmente hacemos, que es, vamos a darle una analizadita a lo que son los gráficos, ¿no? Para ver pues qué tan posible puede ser esta situación. Entonces vamos a comenzar con el gráfico semanal. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el gráfico semanal para ver si podemos sacar alguna información que sea interesante como para poder pensar que se pueda dar un rally navideño, ¿no? Entonces fíjense que el gráfico semanal lo que nos dice de entrada, así viéndolo con este espacio de tiempo que no necesitamos más de momento para la finalidad que buscamos de ver si en el mediano plazo pueda darse un rally navideño. Bueno, empezamos con el gráfico semanal. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que el gráfico semanal viene realizando pues mínimos más bajos, lo que se llama una secuencia bajista o lo que también se conoce como una tendencia bajista. Incluso podemos ver que aquí tenemos su línea de tendencia bajista perfectamente bien trazada, técnicamente bien trazada. Lo último que vemos es que el precio intentó hacer un impulso y vean que hizo una falla, ¿no? O sea, falló en intentar ese siguiente impulso, incluso hizo aquí una trampa, lo que se conoce como una trampa. Vean, un falso rompimiento, un pequeño momento de fake down, y luego el precio se da la vuelta y se vuelve a ingresar en este tramo de trampa, ¿no? Ahora bien, en algún momento cuando el precio hizo esta trampa, pues podríamos pensar que esta trampa podría ser un motivo para que el precio pues hiciera ese movimiento. Pero ¿qué pasó, traders? Fíjense que cuando llega el precio a la línea de tendencia, exactamente en la línea de tendencia encontramos un rechazo. Incluso ya yo decía hace mucho tiempo en redes, en mis canales de comunicación con todos ustedes, yo les decía que en el 4200 había lo que pues se llaman big guys, ¿no? Lo que yo llamo como ahora sí que los institucionales, gente que está interesada en trabajar ese nivel de 4200, y ya ha dejado un rastro muy enorme, muy grande, como una resistencia. Entonces vean cómo el precio exactamente tocó ahí. Aquí podemos ver esa mecha que en algún momento la generó con las noticias, toca estos 4200 y luego se desploma. Entonces primer acercamiento al gráfico semanal, intentó emprender el vuelo, se topó con línea de tendencia y esta zona de los 4200 donde había mucho rastro de transacciones en ese nivel, y obviamente que el precio pues no pudo con ello y se dio la vuelta. Como pueden observar, llevamos
3 semanas, porque acuérdense que cada vela que ustedes ven en este gráfico, cada vela japonesa representa una semana. Entonces, simplemente viendo las últimas barras, vemos que hay pues 2 semanas prácticamente totalmente bajistas, y esta semana que cerró fue una semana de indecisión, ¿no? Si vemos la figura de la vela japonesa, que sería un cuerpo así, perdón, un máximo y un mínimo de esa naturaleza, y un cuerpo con una apertura y cierre así, que es lo que estamos viendo aquí, es una semana totalmente de indecisión, ¿no? O sea, no hubo una dirección concreta, una dirección clara, sino que fue pues una semana totalmente de indecisión, lo que nos dejó el gráfico semanal al cierre del viernes pasado. Entonces, en gráfico semanal, honestamente yo no veo pues cómo el precio pueda recuperarse y generar un rally alcista, a menos que se diera la vuelta exactamente ahí donde está, y eso lo vamos a ver en gráficos un poquito más cortos. Y bueno, aquí yo creo que no hay duda. Cualquier duda que ustedes lleguen a tener, con toda confianza escríbanos, y lo que nosotros esté a nuestro alcance los podemos asesorar. Pero de entrada vemos que ahí en gráfico semanal vemos totalmente el precio con la intención de volver a regresar acá a los mínimos que generó por ahí de, ¿qué será? Bueno, aquí no veo la fecha, pero bueno, ahorita la vemos, que generó acá en este periodo de tiempo cuando vino a hacer el fake en las partes bajas, ¿no? Pareciera que quiere ir a buscar otra vez esta zona y luego ver ahí qué pasa. Entonces, gráfico semanal, creo que de momento descartaríamos esa idea de un rally navideño. De plano, en gráfico semanal yo no veo cómo pueda haber un rally navideño, pero vamos a examinar un gráfico más corto. Entonces, para ello nos vamos al gráfico de diario. Bueno, este gráfico acá lo tenemos, fíjense, este es el gráfico diario, pero acá tengo un gráfico también un poquito más cercano para ver algunos detalles que puedan ser más interesantes. Fíjense lo que vemos, traders. Vamos a ver qué observamos. Fíjense que del lado derecho tenemos el gráfico diario. Ya vimos que en el gráfico semanal pues el precio lleva 3 semanas cayendo, y fíjense que se está acercando a estas zonas de soporte. Aquí hay un soporte, aquí hay otro soporte. Esos soportes coinciden con el 3800, vean, 3800. Este otro soporte coincide con el 3750. Y de ahí el precio ya reaccionó, ya tuvo sus primeras reacciones en el 3800. De hecho, lo podemos ver aquí en este otro chart que está un poquito más cercano a las velas, al precio. Y de ahí podemos ver esa situación. Vean cómo el precio baja y toca. Ahora sí que es como en el béisbol, ¿no? Toca la base y se echa a correr. Toca los 3800. Ya van 2 ocasiones en estas 2 barras. Vean, esta barra toca el 3800 y hay una reacción interesante de 2 días a la alza. Aquí lo vemos, 2 días a la alza. Luego el precio se desploma, impulsado y activado por las noticias que vivimos en la semana, hace 2 semanas, perdón, en la semana que pasó. Motivado con la noticia, el precio vuelve a darse la vuelta agresivamente y vuelve a tocar los 3800, ¿sí? Vuelve a tocar los 3800 y vuelve a pasar lo mismo, o sea, vuelve a haber una reacción de rebote en los 3800. Entonces, de entrada, si el rally navideño pueda tener algún comienzo, pues tiene que ser aquí, ¿no? O sea, definitivamente, si va a haber rally navideño, no, el precio ya no debe de penetrar los 3800, pero de ninguna manera. De ninguna manera el precio tiene que penetrar los 3800, porque si los penetra, y peor aún, si una vela cierra por debajo de los 3800, pues prácticamente ya nos podemos ir olvidando innegablemente de un rally navideño. Ese es un primer punto clave que hay que resaltar, analizando un gráfico ya un poco más cercano. Grabárselo en la mente, 3800 es la base en donde no debe de haber un quiebre. ¿Puede haber un testeo? Sí, claro. Puede volver a haber un testeo, pero cada vez se va acabando el mes de diciembre. Entonces, otra vez que el precio venga a testear aquí, pues obviamente retrasaría más esa idea del rally navideño, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo con que pueda haber un testeo. Sí, puede haber un testeo, pero no puede haber una ruptura, un rompimiento con un cierre por debajo de los 3800, porque ahí sí
se acabó la historia, traders. Ok, entonces, bueno, queda claro lo que estamos hablando en el gráfico diario. Ahora nos vamos a acercar un poquito más al gráfico de una hora, que es este que tenemos aquí. Este es un gráfico horario y vamos a ver si en el gráfico horario podemos detectar una secuencia alcista que nos pueda dar una luz de que posiblemente esté formándose la base para un posible incremento ahí hacia la alza, un escape hacia la alza, que emprenda el vuelo el SP y que podamos tener esa idea de que tal vez por ahí el precio pueda liberarse. Bueno, de entrada, lo último que tenemos aquí es una caída, ya la veíamos la semana pasada, una caída muy en vertical que venía, supuestamente dicen las noticias, que venía impulsada por los temores de la recesión y por todo lo que ya saben, toda la parte mediática de las noticias, de los portales de internet, bla. Y bueno, se dio un desplome tremendo. Ahí no recuerdo qué día de la semana pasada, pero hubo un desplome muy fuerte. Ok, después, ¿qué pasó? El precio se recupera ese mismo día, el precio vuelve a recuperar buen terreno de lo que había caído y trata de recuperarse. Entonces vean, hace el retroceso y luego intenta reaccionar aquí a lo que es el 61% de la caída, ¿no? Digamos que este sería el 0, déjenme ponerlo con algo más delgado. Esto sería el 0% de la caída, esto es el 100% de la caída y por acá está el 61% del retroceso de la corrección. Hasta ahí vamos bien, el precio reacciona en esos niveles de Fibonacci e intenta caer, intenta hacer la continuación de la caída, pero vean cómo no lo logra, ¿sí? Se queda a medias. Lo que se conoce como una falla, ¿sí? Una falla del precio, porque el precio tendría que pues, haber por lo menos ido a buscar acá el soporte y luego a lo mejor ahí ya fallar o rebotar, mejor dicho. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el precio no, vean cómo no logra siquiera ir a buscar los 3.800 que acabamos de comentar, ya no los va a buscar de momento, se queda a la mitad del viaje y se da la vuelta otra vez intentando tratar de crear nuevos máximos, traders, vean, nuevos máximos. Entonces, va a ser muy interesante que el día martes, que reinicia el mercado, ¿sí? El día martes, recuerden que el día lunes es feriado en la CME, pero el día martes ya comienza todo el jaleo nuevamente. Y hablando de lo que estamos tocando en este video, que es qué posibilidades hay de que comience un rally navideño, bueno, la primera pista que podríamos tener de un posible inicio de un rally navideño definitivamente sería que el precio rompiera este nivel de aquí, que está bien marcadito, vean, todo este nivel de aquí sería una resistencia súper importante, porque entonces el precio Don SP500 estaría haciendo más o menos una estructura de esta manufactura: impulso alcista, retroceso alcista y una continuación. En el momento en el que haga esa estructura, pero obviamente primero tiene que romper aquí, o sea, vamos por el principio, vamos paso a pasito, ¿no? Primero tendría que romper esa zona, hacer esta figura de zigzag y mantenerla. Es decir, que una vez que llegue a esta zona de resistencia, obviamente va a haber un rebote, porque lo sería lo más natural, pero en la medida en que el precio sostenga su inclinación alcista y que el retroceso sea un retroceso normal, que no venga a romper la secuencia alcista, entonces el precio comenzaría esta escalada. Vean, comenzaría este escalonamiento, empezaría ese escalonamiento y ahí es donde podría comenzar el rally navideño. Si en una de esas traders vemos un fuerte impulso, de esos impulsos que digan, ah caray, el precio se fue como loco, bueno, entonces estaríamos todavía más cerca de comenzar ese posible rally navideño. Entonces, ahora sí que resumiendo, desde la parte ya vimos todos los argumentos, vimos puntos importantes, vimos un poquito de estadística de los últimos 20 años. Ahora, en la parte técnica no hay mucho que buscarle. Ya analizamos el gráfico semanal, ya analizamos el gráfico diario y nos acercamos a un gráfico de una hora. Entonces, para ponerlo ya en resumen, si el precio logra
concretar esta estructura como inicio y la sostiene al retroceso y luego comienza a hacer impulsos y comienza a hacer retrocesos y comienza a irse, bueno, ahí definitivamente ya estamos frente al posible rally navideño. ¿Qué veríamos en el gráfico de diario? Veríamos esto, ¿no? El precio haciendo esto, retrocediendo con una vela diaria posiblemente, pero luego empezando a romper máximos. ¡Pum! Y regresa y ¡pum! Y regresa y ¡pum! Todo esto sería el comienzo del posible rally navideño desde la perspectiva del análisis del precio, ayudándonos y auxiliándonos traders con la parte de los argumentos, todo lo que da pie a que se comente de un posible rally navideño. Cada año escuchamos lo mismo, pero seguramente muchos de ustedes no entendían el por qué, si era nada más un dicho, era, no sé, una leyenda urbana, de dónde provienen ese argumento, esos comentarios. Entonces, bueno, traté de transmitírselo de una manera muy amigable, lo más general, lo más esencial para poderlo entender. Y de ahora en adelante no se les va a olvidar, cada vez que lleguemos al fin de año, no se les va a olvidar pues todos estos argumentos, todos estos dichos, todos estos comentarios, de que viene el rally navideño, ¿no? Entonces ya en su momento ya lo volveremos a comentar, pero de momento pues espero les haya gustado este video. Felices fiestas nuevamente, un abrazo a todos, que se la pasen súper bien, de verdad, que les haya ido muy bien en este año. Y nosotros traemos muchos proyectos para el 2023. Esperamos que ustedes nos sigan apoyando, nos sigan beneficiando con sus visitas y con sus comentarios y sus likes y todo lo que actualmente se necesita para que un proyecto sobreviva. Fuerte abrazo, felices fiestas con los suyos, con toda la gente importante para ustedes. Nos vemos en la próxima. Se despide Taurus de ATLT y muchos éxitos. Hasta pronto, traders.